que decir que son creativos, ¿eh? Y trabajadores, y que se reinventan, ¿no? Los sinvergüenzas son muy inteligentes. Ese es el punto. Verdad. Son muy inteligentes. Si aplicaran esa inteligencia para producir, bueno, para trabajar, la verdad que sería maravilloso. Sería mejor el país. Absolutamente, el mundo. El mundo. Ahora parece que agarraron, ¿cómo es, Seba? El verso, digamos, lo volcaron al argumento del ingreso familiar de emergencia. Cuéntenos. ¿Qué tal, chicos? Así es. Con la excusa del IFE, el ingreso familiar de emergencia, se abrió toda una nueva posibilidad para los emprendedores del delito, podemos decirle, siguiendo un poco el juego de palabras que decían ustedes recién. Fíjense si podría haber sido mucho más productivo si utilizaran esa inteligencia en algo positivo, como decían ustedes. En los últimos días, la semana pasada, se desarmó una banda que venía haciendo estafas con el IFE desde el mes de marzo. Se estima que desde el mes de marzo hasta la semana pasada, cuando se realizó este gran operativo, estaban recaudando 18 millones de pesos por mes. En estos 8 meses son más de 140 millones de pesos lo que recaudó esta banda, que tenía una parte operativa desde un penal, desde el penal de Bowen en Córdoba, y además operaba en todo el país. Una de las pymes más exitosas, sin lugar a dudas, que ha dado esta pandemia. No creo que haya otra Facturó empresa más que Mercado Libre, Seba. Pero no mucho solamente más. eso, Seba, sino que también, de acuerdo a lo que nos han dicho en otras oportunidades, tienen toda una organización en la que son varios los que están participando y cada uno tiene su rol bien claro, ¿no?, dentro de estas organizaciones. Exacto, en los operativos que se realizaron durante la semana pasada y que todavía no han terminado, porque lo que les decía, esta banda operaba en gran parte del país, se detuvo a 19 personas que estaban fuera de la prisión, y en esta prisión de Córdoba se logró identificar a 10 reclusos que participaban de este sistema de estafas. El sistema de estafas es lamentablemente ya conocido porque todos nos han llegado casos, ha pasado acá en Mendoza, o todos tenemos algún conocido, algún familiar que recibió un llamado, que siempre dicen, me han llamado de un número raro, una característica rara, que de Córdoba, que de otra provincia, y lo que se intentaba hacer, con bastante éxito hay que decirlo, por esta banda criminal, era que las víctimas, a los que se les hacía el cuento, el verso de que iban a cobrar el IFE, dieran datos de sus cuentas bancarias. Con estos datos tenían dos modalidades: o vaciarles la cuenta cuando encontraban algún saldo, o si no, también solicitar préstamos a su nombre. Calculan que el promedio de las estafas era de 50.000 pesos por persona, y han ido, según lo que ha podido recaudar la justicia, de los 3.500 a los 600.000 pesos de acuerdo a cada víctima. Si les parece, vamos a escuchar un primer audio, que esto se conoció en las últimas horas, de cómo operaba esta banda, cómo funcionaba el call center desde esta penitenciaría de Córdoba. Hola, hola. Sí, hola. Hola, sí, buenas tardes, caballero. Me presento primero, ante que todo. Quien le habla es el doctor Mauricio Fernández, de la Secretaría Nacional del Gobierno. El motivo de mi llamada hacia su persona, caballero, es sobre el IFE, el ingreso familiar de emergencia. De los 10.000 pesos que ha dado a conocer el señor Alberto Fernández, la ayuda para sus viáticos y alimentos. Seguro de que has hecho cosas buenas ya en esta vida, por eso se tomaron los datos al sistema de vuelta y fue aprobado. Porque ¿sabe cuántos ciudadanos argentinos están esperando el turno que te ha tocado a vos? Vos lo único de que tenés que hacer de tu parte es ir a un cajero automático a la cual respalda tu débito, donde vas a ingresar la tarjeta y tu clave en sumamente silencio, porque esto es algo privado tuyo con la sucursal bancaria a la cual respalda el débito, ¿bien? ¿Y vos me volverías a llamar? ¿Te parece que vayamos en línea o entre cuánto querés que te llame? En 15 minutos. ¿Tenés barbijo? Sí. Barbijo es lo importante. O sea, no el asalto, sino que no se contagiara COVID. No quiero decir la palabra porque estoy en televisión. Pero además, fíjate el discurso, la forma de hablar del sujeto.
me hace acordar mucho a aquellos que se paraban en plazas o en la peatonal, que juntaban gente y empezaban a versear a medio mundo con la cadenita, con que tengo la estampita, que quién da 10 pesos, quién da 15, y le terminaban sacando plata a todo el mundo y la cadenita valía chirola, no valía nada. Pero un verso más o menos similar, Secretaría Nacional de Gobierno, el señor Alberto Fernández, soy el doctor no sé cuánto. Entre todos los que están esperando, vos resultás, habrás hecho bien las cosas en esta vida, mirá, es hasta... Y además tengo un peine. Tal cual. Todos los que hemos tenido que hacer algún trámite telefónico hemos entrado en ese universo de empezar a llamar y ir hablando con operadores y que sabemos o hemos escuchado que los discursos, los protocolos que tienen son muy precisos. Como decía Mario, no va a decir el señor Alberto Fernández, a usted que ha sido tan bueno, le van a entregar, le han cruzado los datos. Un verso tal cual y... O sea, Sarasa ingenioso, del momento de ir hablando, a ver qué se me ocurre. Pero berreta, ingenioso pero berreta el discurso. Tal cual. Que está bueno para identificar, ni siquiera se han tomado el trabajo de hablar con los términos correctos, siguiendo algún protocolo, nombrar bien los cargos o definir bien qué palabras utilizar. Entonces uno empieza a escuchar estos audios y se agarra la cabeza, primero por decir qué berreta y qué exitosos a la vez, y después por la persona, la víctima, que empieza a caer y decir, no le creas, no le creas. Nosotros ahora, porque estamos con el diario del lunes, pero a las personas que conocemos por ahí nos dicen que en realidad te apabullan a palabras. Y que lo único que te queda como resonando el IFE, por ejemplo, o 10.000 pesos. Es como que queda eso y entre tanto te hablan y te llevan al cajero y ahí una vez que ingresaste la clave o que le diste la clave token, que es lo que en definitiva ellos quieren para hacerte después el crédito y demás, sonaste. Te cortan. Exacto, es clave lo que vos decís, Dani. En el audio que acabamos de escuchar, dura 1 minuto 15 más o menos, la víctima habla en 2 momentos, al principio cuando dice hola y después al final cuando le dice llamame en 15 minutos. Durante ese minuto, la persona que lo llama, este supuesto operador, no lo dejó ni respirar ni meter bocado, lo marean con las palabras, lo va llevando, termina hablándole del barbijo como para que piense, tengo que agarrar el barbijo y no el doctor Fernández. Fíjense. Encima se puso el mismo apellido que el presidente, ¿no era Fernández? Dijo que era doctor Mauricio Fernández. Doctor. Dijo. Claro. Soy el doctor. Ni siquiera se imaginó otro primo apellido. de Alberto, faltó que dijera. Dios mío. Hay otra parte del audio, Seba. Sí, qué chanta. Sí. Bueno, pero fíjense, les iba a decir, si será exitoso, hablábamos de todo el dinero, cerca de 140 millones de pesos que han recaudado. Las 10 personas que identificaron dentro del penal que hacía las llamadas, se estima que recaudaba cada uno de estos operadores, vamos a decirle, 1,5 millones de pesos por mes. ¿Qué operador de un call center puede generar eso? O sea, es el empleado del mes, sin lugar a duda. Bueno, estos eran mucho más exitosos que la gente que va por derecha, de la gente que va por la vía legal, que trata de trabajar. Vamos a escuchar la segunda parte, donde tiene lamentablemente el final, que tiene muchas víctimas, muchas personas que además, hay que decirlo, estos también, en un año con mucha necesidad, cualquier situación de qué agarrarse, cualquier lucecita de esperanza, movilizaba mucho. Entonces, eso tampoco hay que pasarlo por alto porque las víctimas están bien elegidas, digamos, en ese sentido. Gente con necesidad, gente que escucha por ahí en los noticieros o en los medios que hay algún plan de emergencia, un ingreso familiar, y a mí cuando me toque recibe esta llamada y capaz que es una llamada que estaba esperando desde hacía algunos meses. Así que, bueno, vamos a escuchar esta segunda parte con el desenlace, lamentablemente, de la historia y cómo siguen operando. Lo importante de esto es recordarle, sobre todo a las personas, a los adultos mayores, las personas que por ahí no tienen tanta cancha en el uso de estas tecnologías, no hay que darle los datos a nadie, no hay que creerle a nadie, las comunicaciones no son así, y siempre consultar, si uno recibe este llamado, consultarle a un hijo, un nieto, un amigo, un sobrino que la tenga un poco más clara y no hacerle caso de ir corriendo a un cajero y no darle los datos a nadie. Nadie te va a llamar para regalarte nada. No te van a llamar para regalarte nada. Eso no existe. Vamos con la segunda parte, dale. Vamos con la segunda parte y agárrense la cabeza porque es tremendo. ¿Hola? Sí, Dale, ¿ingresaste vos ahora? sí, ahí puse la tarjeta. Dale, decime qué es lo que te dice la pantalla, por favor. Ahí te voy a guiar yo. Saldo, préstamos pagos con cajero y otras. Otras operaciones pone.
Sí, está. Gestión de clave. Ingresa en gestión de clave, te va a figurar Home en Banking, banca móvil. Bien, ahí te va a decir obtener clave. Obtener clave, pone. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que te pide ahora? ¿La clave o el DNI tuyo? Ingrese su clave. Su clave, pone 321858. Ponela en silencio. Ahí está. Confirmame ahora y te va a arrojar un ticket. Sí, ahí lo está tirando. Sí, ahí lo tiró. Dale, mira, escúchame a mí. En el primer ticket que te arrojó el cajero, te va a figurar usuario. Bríndamelo, por favor. La L 5 138. Así siguen, ¿no? Así siguen. Hasta que le generan un préstamo. A mucha gente le están haciendo un préstamo con el banco que después lo tienen que seguir pagando. No solamente le sacan todo lo que tienen en la caja de ahorros, sino que después los endeudan a futuro. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí.